Bienvenidos a la UNAM Responde este jueves desde Ciudad Universitaria. Hoy estaremos platicando sobre información actualizada del conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que ha desgastado pues el interés y la situación mundial, lo que se suma por supuesto a la situación global con relación a lo que ha ocurrido con la pandemia. Como cada día, los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos y también a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Queremos recibir sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, esta semana, como cada año, la UNAM hizo entrega del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a mujeres universitarias que se han comprometido con alguna de las tres funciones sustantivas de nuestra universidad. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, donde se llevó a cabo esta ceremonia, se habló del importante papel de la educación como factor de desarrollo y también de crecimiento para combatir desigualdades y, por supuesto, también la violencia. Se reiteró el rechazo a la violencia en todas sus presentaciones y también en contra de los feminicidios. Además, se habló del cuerpo, de los roles de género y de la necesidad de visibilizar las diferencias con el objetivo de mejorar nuestra condición como mujeres, por supuesto, una de las cualidades y de los objetivos de ser mujeres universitarias. El conflicto bélico y sociopolítico entre Rusia y Ucrania traerá consecuencias sobre la economía mundial, por ejemplo, pensando en lo que ha dicho recientemente el Fondo Monetario Internacional, que señala que los países que son socios comerciales directos de estas naciones en conflicto, pues podrían tener escasez de bienes e interrupciones en las cadenas de suministros. El día de hoy platicaremos sobre estos efectos inmediatos y también a largo plazo para el mundo, pero también para América Latina. Y por ello saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor en Filosofía e Historia, Óscar Ugarteche, Premio Universidad Nacional en el área de investigación en Ciencias Económico-Administrativas y actual investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creí que me faltaba algo más a su apellido y entonces así es correcto, doctor. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde para hablar de los hechos recientes, de una actualización de lo que ha ocurrido allá en Europa del Este. Y comenzamos, doctor, precisamente con esta pregunta. ¿Cuál es el impacto en términos económicos específicamente? Ya hablamos en otro momento de lo que sucede en esta parte de nuestro continente. ¿Cuáles son los principales impactos en términos de economía a nivel mundial de este conflicto entre Rusia y Ucrania? Mire, el primero es el impacto inflacionario. El mundo está con un nivel de inflación muy alto comparado a las últimas 4 décadas. Estamos con tasas de inflación promedio de 7%, más o menos. Y este conflicto ha empujado los precios de los energéticos para arriba, ha empujado todos los precios de las materias primas para arriba. Entonces ha impactado sobre energéticos, gas y petróleo, ha impactado sobre granos, sobre alimentos, pero también ha impactado sobre hierro, acero y, en fin, las materias primas que se comercian en el mundo, muchas de las cuales se originan en Rusia o Ucrania, que son importantes productores de ambos. Entonces, el impacto inflacionario va a ser un impacto muy serio, y como viene sobre una base inflacionaria alta, nos va a llevar a niveles que no habíamos visto desde la década del 80. La razón principal, doctor, es porque tanto Rusia como Ucrania son productores de distintos productos. Platíquenos qué sucede específicamente, qué es lo que ha llamado más la atención con el gas y con el petróleo. Bueno, el problema del gas es un problema más complicado, porque el problema del gas tiene que ver en realidad con geoeconomía. Estados Unidos está tratando de entrar al mercado de gas europeo desde el año 19. Ha logrado conquistar alrededor del 30% del mercado, al costo de un poco de la producción de gas de Rusia, que es el principal proveedor, que le provee el 40% del gas a Europa, y de los africanos y medio orientales, por Qatar, que son los otros proveedores de gas. Entonces ahí hay un pleito por el mercado de gas europeo. Parte del pleito es cerrar el Nord Stream 2, el gasoducto,
para que Alemania no lleve gas de Rusia directamente por el gasoducto y que Estados Unidos entre a compensar eso. El tema ahí es que Rusia sigue exportando su gas en barcos desde Sebastopol, en el Mar Negro. Entonces, estamos con una Europa suministrada de gas por Rusia, las cuentas de banco no han sido congeladas y los europeos siguen importando el gas de Rusia. Entonces, hay un conflicto geoeconómico ahí, porque Estados Unidos quiere entrar, quiere una parte más grande del pastel, y por otro lado, los europeos no están tan convencidos del asunto porque quieren tener su suministro de gas diversificado. Y ves mejor tenerlo diversificado en 3 o 4 que tenerlo concentrado en uno, ¿no? Y ahí están. Y la noticia siempre sale que Rusia es como si fuera el único proveedor. Y eso dejó de ser cierto en el 2019, cuando Estados Unidos se constituyó en el universo total de Europa. Esto nos lleva, doctor, precisamente pues a ir sumando factores que hacen más compleja la situación entre Rusia y Ucrania. Hablamos primero de ser productores, hablamos después de la distribución y en ese contexto, pues el papel que juegan otras naciones, por eso es tan importante este término de geopolítica, de geoeconomía, que es donde se vuelve pues eso, un conflicto global. Doctor, ¿cómo lo que sucede en estas dos naciones impacta también a nuestra situación en América Latina y en particular a nuestro país? Mire, el tema del grano, que yo creo que es el que... bueno, a México el alza del precio de los combustibles lo ha impactado directamente, a todos nos ha impactado, pero digamos, si sube el precio de los combustibles internacional, tiene que subir el precio interno, ¿no? Lo que ha hecho México es subsidiar la semana pasada la primera alza grande. Okay. Y entonces ha logrado mantener el precio más o menos estable para la verde, aunque para la roja sí ha subido el precio. Pero ahora los precios han subido todavía más. Entonces yo no sé si van a poder seguir manteniendo los subsidios al consumo de energéticos como lo han tenido la semana anterior. Porque es muy caro eso, ¿no? Mantener subsidios a esos niveles, sobre todo porque no es evidente que estos precios vayan a bajar pronto. Si fuera un tema de que el precio subió una semana, entonces te aguantas el subsidio y luego regresas a su base. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar ese conflicto. Exacto. Porque lo que parecía haber sido un intento de capturar Ucrania en un asalto rápido y acabar con el asunto como con Georgia en 4 días, como fue con el caso de Georgia en el 2014, en este caso no es cierto. En este caso han entrado, no han podido asaltar Kiev, y hay 150,000 soldados rodeando Kiev, y bueno, y ahí están. Y están en la mitad del invierno. Entonces, vete tú a saber cuándo va a acabar eso. Yo creo que todos sospechamos cómo va a acabar, pero y una vez que acabe con Rusia ocupando Ucrania, que sería una solución fatal, eso implicaría que comenzaría una guerra interna dentro de Ucrania, porque hay un batallón Azov nacionalista que está siendo equipada por Occidente, que va a pelear a muerte por su territorio. Entonces, ahí hay un problema, digamos, para después, si Rusia toma el control, esto continúa por otros medios. ¿Se refiere? Y si Rusia no toma el control, hay que ver cómo se llega a un acuerdo y cuánto tiempo se tarda en llegar al acuerdo. Entonces, yo creo que ahí tenemos para rato. O sea, el precio del petróleo no va a bajar pronto. Exactamente, por supuesto, en el tema, o dado nuestro tema de hoy, no vamos a hablar de la cuestión más importante, que es quizá la pérdida de vida, las cuestiones sociales, que es, me parece, o tendría que ser la principal preocupación a nivel local y a nivel internacional. Pero pensando, doctor, en términos económicos, ¿qué papel han jugado las sanciones que se han dado a conocer desde el día 1, esperando justamente que hubiera sido un proceso y una invasión, digamos, más rápida? Las sanciones que han tenido los países tanto de Europa como Estados Unidos en contra de Rusia. Sí, bueno, Estados Unidos es quien ha lanzado las sanciones duras, ¿no? Pero aparentemente estas sanciones son más ruido que nueces por varias razones. La primera
porque Rusia no guarda sus reservas internacionales en Estados Unidos y Gran Bretaña, sino las guarda en China, Alemania, Francia y en paraísos fiscales y demás. Entonces ahí yo creo que las sanciones de Estados Unidos no tocan. Ese es un tema. Solamente el 11% del total de las reservas internacionales de Rusia están en Estados Unidos y Gran Bretaña sumadas. La segunda cosa es el principal socio comercial de Rusia es China. La moneda en la que comercia el gas es el yuan. Entonces, y yo tengo la impresión que el comercio ruso ahora se hace de manera creciente en yuanes. Puede hacer que esas sanciones económicas que pone Estados Unidos acelere la internacionalización del yuan y mejore la posición de China en el mundo. Pero ciertamente no aprieta a Rusia como estaba en la intención del discurso del presidente Biden. Doctor, por supuesto hay intereses y hay argumentos, lo vimos desde ese 24 de febrero cuando Rusia argumentó qué es lo que estaba haciendo, por supuesto Ucrania defiende, cada uno de los países tiene pues distintos argumentos y distintos posicionamientos en torno a lo que está pasando. ¿Por qué es importante pensar este conflicto en términos económicos y no solamente sociales o armamentistas como se pensó en ese 24 de febrero? Bueno, mire, este es un conflicto geoeconómico por varias razones. Una primera es por la importancia como proveedor de granos de Ucrania y de Rusia. La suma de los dos suma una porción muy grande de la oferta de granos del mundo. Muy grande, tipo 30% de los granos del mundo. Yo pensaba que era un poco más, pero acabo de revisar la cifra y es 15% para Ucrania y un poco más para Rusia. Pero en todo caso, 30% de la producción de granos del mundo no se deja de exportar trigo porque hay guerra, no por las sanciones económicas, porque se puede exportar el trigo por China, sino porque hay guerra. O sea, el campo está ocupado. Y entonces, ¿qué ocurre? No va a haber oferta de granos. Y estamos en invierno, o sea, ahorita en abril comienzan a sembrar, no van a poder sembrar. Entonces vamos a tener precios altos del grano, por lo menos todo el año 22, por lo menos. Por lo menos. Y eso impacta sobre la canasta básica de consumo del mundo, porque todos consumimos en nuestra canasta básica algún tipo de pan o tortilla en el mundo. Entonces, nos pega a todos. Y ahí está incluido nuestro país. Doctor, ¿qué tanta relación directa hay entre México y Rusia y Ucrania en términos económicos, en términos de este impacto que nos dice, pues se dará a nivel global? No mucha. La relación directa no es una relación, es más cultural que otra cosa. Okay. O sea, pero la parte económica no es el fuerte de la. No es fuerte. Entonces, por ahí no impacta. Por donde impacta es en el costo. Por ejemplo, el principal exportador de hierro crudo del mundo es Ucrania. Con el hierro crudo se hacen los aceros especiales. O sea, todas las acereras que hay en México, y son muy grandes las acereras que hay en México, utilizan de una manera u otra un hierro crudo que se hizo en Ucrania. Esos precios han subido enormemente, como han subido el precio de materias primas en general, pero eso que ya es un producto industrial ya se disparó por falta de oferta. Las dos principales acereras que hacen hierro crudo han cerrado. Entonces, eso pega directamente sobre la dinámica económica, porque no va a haber los aceros especiales para los automóviles, para los aviones, en fin, para lo que se fabrica en México para exportar básicamente a Estados Unidos, ¿no?
Doctor, un factor que sí impacta a nivel internacional, por supuesto, es lo que ha pasado con la pandemia. Veníamos de prácticamente 2 años de confinamiento, de cuestiones médicas, pero que impactó definitivamente en el ámbito económico. Se comenzaba o se planeaba comenzar una reactivación. ¿Qué sucede con este conflicto? Es decir, ¿cómo suma a la situación que ya se venía atravesando, al menos en nuestro país, en este sentido? Sí. Mire, hay una expresión española que es una expresión que viene al caso exactamente, que es tras cuernos, palos. En referencia a los toreros, ¿no? Te caen, te dan una cornada, te tiran al suelo y después por mal torero te tiran de palazos. Bueno, tras cuernos, palos, porque tuvimos la pandemia. La pandemia fabricó un escenario de inflación alto y de crecimiento bajo. Y esto alimenta la inflación y el bajo crecimiento. Entonces, digamos, todos los pronósticos de crecimiento y de inflación que se hicieron en enero y todos los argumentos que se dieron hace 2 semanas en el Banco Central Europeo y en el FED para no subir la tasa de interés, ahora van a tener que volverlo a pensar. Porque si no suben la tasa de interés, la tasa de inflación va a subir mucho. Y si suben la tasa de interés, la tasa de crecimiento, que ya es baja y doblemente baja por la guerra, por los costos de la guerra, va a bajar aún más. Entonces, yo creo que vamos a ver discusiones en el FED y en el Banco Central Europeo sobre qué hacer con la tasa de interés en este nuevo escenario de más inflación y menos crecimiento. Doctor, por supuesto, en términos humanitarios, un conflicto como este no conviene a nadie. ¿Qué sucede en términos económicos? ¿A quién sí conviene este tipo de relaciones y de invasiones en esta parte del continente europeo? Bueno, mire, en términos humanitarios aquí lo que se ha producido hasta ahora es un desplazamiento de 2 millones de personas que han caminado hacia Europa Occidental. Bueno, hacia Europa Central primero, ¿no? Porque está más cerca. Han caminado a Rumanía y a Polonia. Pero hay que pensar lo que es caminar en el invierno de bajo cero y caminar muchos kilómetros, ¿no? Muchos kilómetros. Y la situación es tétrica, porque además varios millones de personas que después tienes que hospedar en algún sitio y poner en carpas en invierno bajo cero son condiciones de vida miserables, ¿no? Para gente que tenía su casa, que vivía tranquilamente, que tenía sus libros, de pronto se encuentran en una carpa a la intemperie, ¿no? Más o menos. Es una situación muy seria y es una situación también de desabasto, porque la presión alimenticia sobre el mercado alimenticio de Europa Occidental, de 2 millones de personas que no estaban ahí, es también una presión sobre el precio de los alimentos en Europa, que ya están presionados por la guerra y por la pandemia. O sea, tienen 3 factores de inflación sobre alimentos en Europa Occidental. Nosotros tenemos apenas 2 razones de inflación. Que son suficientes. Más que suficientes. Qué barbaridad. Doctor, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son esas posibilidades que se pueden aprovechar, que se pueden implementar en términos, no sé si de políticas económicas a nivel nacional en nuestro país, pero también pensando en todas estas colaboraciones y acuerdos que se hacen, por ejemplo, a nivel internacional? ¿Cómo se puede empezar a pensar un mejor escenario? A nivel económico, el alza de los precios beneficia a los exportadores primarios. Entonces, en este momento, la producción primaria de México, incrementar los volúmenes de exportación primaria de México puede rendirle muchos mayores ingresos al sector exportador, que por otro lado van a ser afectados por menos exportaciones de productos industriales por las razones del acero que acabo de señalar. Esa es una. La otra es, bueno, hay que ver qué pasa con el precio de los energéticos y jugar con el precio de los energéticos, pues, o sea, ni modo. Hay que entrar al mercado, bueno, deben estar en el mercado energético, pero hay que jugar a ver cómo se hace para que no impacte tanto el alza de los precios, ¿no? Doctor, hay un Porque, factor, perdón, no, que, no, mira, que está ahí presente, que es en muchos momentos sabemos que a México le puede beneficiar que el costo del barril aumente, porque vamos, es también exportador. ¿Qué papel ocupa este factor? ¿Cómo leer este posible beneficio? lo que pasa es que sí, México es exportador, pero también es importador.
Entonces, el saldo neto ahorita no sé cómo esté, porque como las refinerías están rehaciendo, están actualizando las refinerías, no me queda claro si se está importando más petróleo refinado o no, más petróleo refinada o no. Pero, en todo caso, cuando se terminen de limpiar y poner al día las refinerías y se comienza a refinar con 100% de capacidad nuevamente, seguramente va a ser beneficioso para el sector exportador, que es la parte de petróleo. ¿Mm? Doctor, como bien nos dice, pues es un conflicto que inició esperando terminar muy rápido. Esto no ha sucedido, se ha alargado y por supuesto los impactos inmediatos ya se sienten. ¿Cuáles son las expectativas en un largo plazo? ¿Las económicas o Sí, las políticas? las económicas. Económicas. Largo plazo siendo un año, dos, tres, cinco. Largo plazo, ¿cuánto? En el próximo año Sí, yo veo mucha inflación y veo muy poco crecimiento en el mundo. Y para México, que ya tenía poco crecimiento, va a ser peor todavía. Eh, y que tenía, o sea, en México hay alta inflación, ¿no? México tiene la tasa de inflación por arriba de la media de América Latina y tiene la tasa de recuperación económica por abajo de la media de América Latina. Entonces, digamos, en el próximo año eso no va a mejorar. Ahora, el consuelo es que para el resto tampoco, o sea que, digamos, vamos a estar todos igual de pésimos, digamos. Este doctor, consuelo. y ya nada más para terminar, ¿es posible, sería conveniente pensar también en un reacomodo económico con este tipo de acuerdos de importaciones que se hacen desde Rusia y desde Ucrania? Perdón, de exportaciones. Yo creo que ese sería el momento de hacer acuerdos económicos de comercio de petróleo. Y sí, sí, poner control, no sé si controles, pero poner algún tipo de límites a los precios a los que se puede comprar el petróleo y asegurar la exportación, o sea, hacer ventas a futuro en gran escala. Y en trigo igual, ¿no? Ahora, con hierro, aquí con el hierro lo que pasa es que tienes que buscar otros proveedores y que estos otros proveedores incrementen la oferta que tienen, porque la oferta mundial ya está dada. Entonces, si has quitado a los dos principales productores, incrementar la oferta va a tardar, porque van a tener que ampliar las capacidades productoras en otras fábricas. Y eso no lo van a hacer hasta que no se sepa si se llega o no se llega pronto a un acuerdo de paz. Entonces, Exacto. está En este complicado. caso, exacto, en este caso y en todos los demás, el tiempo juega un papel determinante y entonces debemos esperar a ver cómo continúa este conflicto. Lo que se hace necesario Así es es. precisamente pensar en los acuerdos y en los reacomodos y también, por supuesto, en las expectativas de crecimiento. Le agradezco muchísimo, doctor Óscar Ugarteche, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, estos minutos y estas líneas de reflexión para la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Y bueno, precisamente seguimos hablando de este conflicto en Europa del Este. Enseguida Jacobo Dayan nos hace un balance sobre la manera en la que podrían ser juzgados los responsables de los ataques contra Ucrania. Buenas tardes. La brutal invasión de Rusia a Ucrania no debe quedar en la impunidad. Es necesario que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas rusas. La Corte Penal Internacional determinará quiénes son los máximos responsables de estas atrocidades. El uso de armamento prohibido, como las armas de racimo, el ataque a civiles, la destrucción de infraestructura sanitaria y civil y el patrimonio cultural, así como el ataque sin fines militares y desproporcionados, son crímenes de guerra. Una vez que estas investigaciones avanzan, se toparán con la imposibilidad de llamar a juicio a Putin y a los altos jerarcas militares rusos. La investigación terminaría como una declaración simbólica, pero de un peso internacional innegable. La dignidad ucraniana debe hacernos reflexionar sobre temas de la mayor relevancia: la importancia de mantener democracias sólidas en todo el planeta, el peligro de los autoritarismos, así como la inoperancia de los órganos multilaterales para preservar la paz y la seguridad internacional. Resulta fundamental para el futuro de Ucrania y del planeta que el actual embate no triunfe. La condena a Rusia debe ser clara y contundente. El repudio debe durar largo tiempo. El apoyo internacional, material y simbólico debe estar con Ucrania y su valiente ciudadanía. Buenas tardes.
se puede analizar desde muchas perspectivas, pero quizá lo que tenemos que decir en palabras muy sencillas es que la violencia nunca nos acerca a ningún tipo de soluciones. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado y les recordamos que tenemos una cita aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión desde casa, desde Máster y por supuesto aquí en las instalaciones de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.